Bien, nos vamos a nuestro espacio de conversación. Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio y estamos junto a nuestros panelistas invitados esta mañana. Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaz Acción, está con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo de República. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí también en nuestro panel de conversación. Oye, como primer tema queríamos plantear la negociación que se llevó adelante esta semana. Hay varias formas de tratar la agenda de estos días, ¿no? En la oposición está bien interesante lo que pasa ahí adentro, pero enfoquémonos primero en esta negociación de los senadores del PPD con el ministro de Hacienda, con Jorge Quiroz, que llegan a un acuerdo finalmente respecto al punto de la invariabilidad. Se hicieron modificaciones en los parámetros básicamente y quedó de manera escalonada a mayor monto del proyecto, mayor plazo de invariabilidad. Los proyectos más chicos tendrán solo 10 años. Más chicos, entre comillas, son 50 millones de dólares, pero tendrán 10 años de invariabilidad. Y el asunto es que este punto es un punto a favor claramente para el gobierno y los senadores quedaron un poco aislados porque el resto de la oposición no los acompaña. El tema es que le podemos sumar un ingrediente extra. Esta mañana ya está confirmado esto, que las indicaciones que presentó Hacienda incorporan que la tasa de impuesto de las grandes empresas sería del 22%, no del 23% como estaba originalmente en el proyecto. Y según lo que me cuentan a mí desde Hacienda, cuando se acordó la invariabilidad, dicen desde Hacienda, desde el Ministerio, ellos sabían que se bajaría al 22%. O sea, era parte del acuerdo. Eso es lo que dice. Dicho eso, quisiera conocer la visión que tienen ustedes sobre cómo se dio esta negociación. Rodrigo. No, y solamente un dato adicional. Fue el mismo ministro Quiroz el que dijo en su minuto, cuando se estaba abriendo la idea de poder bajar el plazo de la invariabilidad, de también reducir a su vez el impuesto. O sea, no era nada nuevo en definitiva. A ver, yo creo que el resultado de esta negociación tiene ganadores y perdedores en ambos lados, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿Cómo lo ves? En el caso del oficialismo yo creo que está evidentemente una victoria del mismo ministro Quiroz, pero también de los ministros García, Ruminó y Alvarado, en el sentido de que la idea de entrar a negociar con cada uno de los senadores, con cada una de las bancadas por separado, fue la que primó, fue la que resultó exitosa. Aparentemente, digamos, todavía no hay nada escrito y todavía no es la votación. Sí. Y en este caso la gran perdedora me parece que es Paulina Núñez, la senadora, dado que su idea de crear una gran mesa para negociar todo ahí y que luego de eso se le diera un resultado, la verdad es que fracasó, más allá de la buena intención que haya podido tener en un inicio. Y en el caso de la oposición, yo creo que en este caso el gran ganador no es ningún personaje en particular, sino que es más bien el PPD como partido político, en el sentido que logra reafirmar su identidad como un partido más bien instrumental del socialismo para lograr acuerdos, en desmedro del Partido Socialista, en donde se sigue perfilando como un partido más ideológico, más cerrado, y en donde yo creo que la gran perdedora en este caso no es tanto la senadora Paulina Bodanovich, sino la senadora Chiccardini, dado que su alerta que levantó para intentar frenar esta negociación al final colocó al Partido Socialista en la irrelevancia dentro de esta negociación y provocó que fuese el mismo PPD el que surgiera como el gran negociador y quien se va a llevar todo el crédito de la oposición de poder entrar a negociar con el gobierno, de poder tratar de impulsar su propia agenda dentro del proyecto de ley. Ganadores y perdedores, según Rodrigo. Ignacio, conozcamos tu visión. Yo creo que una muy mala semana para ser un opositor de izquierda, cualquiera sea el matiz, más duro, más moderado. Yo creo que en realidad fue una mala semana para la izquierda debido a dos episodios particulares. Lo que tiene que ver es lo que dice Rodrigo, esta diada Chiccardini-Bodanovich, ¿cierto?, que finalmente lo que deja ahí una grieta, una ventana de oportunidad para que el ministro Quiroz pesque su estrategia del perquineo de votos y finalmente lo que hace es perquinear un par de votos de los senadores PPD y de ahí en realidad decir, mire el acuerdo amplio que tengo. Porque al final del día es un acuerdo amplio que en realidad de amplio tiene poco, más bien espurio, pero se entiende. Y claramente aquí, si uno lo ve, la dinámica perdedores-ganadores, yo creo que en realidad aquí los que perdieron fueron toda la semana los actores más bien moderados de la izquierda y los que ganaron fueron más bien los duros. E incluso ganadores también fueron quienes aprovechan de este escenario, porque al final del día el PPD, que ya venía medio picado con la situación que había ocurrido en el PS, que había... Esto tiene una cantidad de acontecimientos variables que es bien molesto probablemente para las personas porque son, vuelvo a la lógica endogámica de la política. El PS va, avisa sin mayor antelación de que va a ir al TC, ahí se pican los PPD y por lo tanto dice, bueno, en realidad yo vivo por los palos y llega a un acuerdo que al parecer... Respecto a lo que tú dijiste, Sebastián, de lo que supimos en la mañana, yo creo que en realidad se van a empezar a arrepentir poquito a poco respecto a ese acuerdo. En el PPD yo creo. O sea,
Y tenemos estas dinámicas que al final del día pareciera de que en la izquierda no hay ningún bloque, no hay ninguna coordinación, no hay un primos inter pares, no hay nada. Y que finalmente eso da para que el ministro Quiró lo vea desde el balcón, ¿cierto? Y vea que la la mega reforma no tenga ningún problema para ser aprobada. Voy al tiro con Rodrigo, pero Ignacio, tú dices, ganaron los sectores más duros, ¿cierto? ¿Por qué? Después de lo que pasó esta semana. Porque al final del día lograron mostrar su visión de las cosas. La senadora Chiccardini, yo no veo que la senadora Chiccardini haya perdido en esta pasada. Yo más bien rechazo 100% lo que hizo la senadora Chiccardini y el diputado Manucheri durante la semana, pero yo creo que cualquier progresista demócrata debería estar en esa línea. Pero porque finalmente es una visión más bien totalitaria de ver las cosas. Pero al final del día yo creo que ganó ella porque hizo su punto, generó un cisma, remó agua o trajo agua para su lugar. Y al final igual van al Tribunal Constitucional. Al final van al TC igual y marcan estas diferencias lamentables dentro de la izquierda. Rodrigo, ¿cómo ves ese punto? No, yo no creo que podamos decir que Chiccardini gana cuando deja una guerra civil dentro del Partido Socialista, cuando al final de igual manera se logró un acuerdo para poder impulsar la reforma y la posibilidad de ir al TC está siempre, digamos, no depende de una declaración de los partidos de la oposición. Basta con que se junten las firmas necesarias para poder acudir al Tribunal Constitucional y ya está. Por eso yo creo que es más bien es Chiccardini, la senadora, la que resulta la mayor perdedora, dado que al final su punto de poder presentar una oposición socialista, del Partido Socialista, ¿cierto?, al proyecto, intentar detener el avance legislativo desde ese punto de vista, al final no se logró, porque, insisto, el mismo PPD, con una misma legitimidad socialista, pero con otra forma de hacer política, es el que llega a acuerdo con el ministro Quiró, pero ahí hay un punto, y se avanza en el proyecto. Porque tú reivindicas, decía Rodrigo, que el PPD logra ratificar esta posición como partido instrumental, sí, ¿no? para el socialismo, decías. Pero Raúl Soto, el presidente del PPD, confirma esta mañana que van a ir igual al tribunal como partido. No, los senadores me imagino que no, ¿no es cierto? No van a acompañar ese requerimiento al tribunal. Pero el PPD sí, igual va como partido. Estamos en Chile, no me sorprendería siquiera que los senadores también firmaran la. Pero es por lo menos curioso que se genere ese escenario. Es curioso, pero una cosa creo yo que es poder darle el voto al gobierno y decir, mire, le vamos a dar un voto de confianza en esto, pero aún nos quedan ciertas dudas sobre algunos detalles en particular y poder acudir al Tribunal Constitucional de la misma manera. Porque pueden ir por otros artículos. Dice. Pueden ir por otros artículos, pueden ir por otros aspectos y por lo tanto no lo veo grave en ese sentido. Es parte de, una cosa es comprometer el voto y otra cosa es estar completamente de acuerdo con el proyecto y en eso pueden acudir y una herramienta constitucional más que otorga el sistema. Por lo tanto, esos 3, 4 senadores es una tremenda victoria para el Ejecutivo. Finalmente es una victoria pírrica porque no logra una mayor transversalidad. Me hubiese gustado ahí, hubiese estado la senadora Bodanovich, ¿cierto? El senador Castro. Yo siento que en realidad, insisto en la lógica de la ventana de oportunidad que se le abrió al ministro Quiró. La tomó, ¿cierto? Muy audazmente, y se sacó la muy foto. Inteligentemente. Sí, sacó la foto, ¿cierto? Y pareciera de que nos está mostrando una transversalidad que al final, en rigor, no existe. Que lo hablamos incluso la vez anterior que estuvimos con Rodrigo acá. ¿Cuántos tenían que ser para poder ser transversal esto? Y claro, pareciera de que efectivamente hay una transversalidad porque hay un par de votos PPD, pero claro, esta lógica de ir al TC, de no ir al TC, al final del día, por eso mi insistencia es que esta dinámica más bien dura o identitaria de la senadora Chiccardini tiene un punto, gana una victoria, ¿cierto? Avanza, al final del día puso en aprieto y horquilló a la senadora Bodanovich, lamentablemente, quien de manera valiente, tomando o parafraseando lo que dijo el ministro Alvarado esta semana, se sentó a la mesa, tal vez no pensando de que su decálogo iba a ser aprobado o aceptado, sino es que en realidad entendiendo de que dentro de las diferencias nos teníamos que sentar a conversar. Entonces, claro, lamentablemente esto pareciera de que está todo mezclado entre perdedores, ganadores, ¿cierto? Cuánto más, cuánto pierde, porque al final del día aquí, incluso si me atreviera a decir, el Ejecutivo, su victoria es como media blandengue. Oye, desde ese punto de vista, para lo que viene, porque el trámite termina o debería terminar el próximo 15 de julio, el gobierno eso es lo que pretende por lo menos, ¿qué es lo que queda en términos del proyecto, del proyecto mismo? ¿Sigue siendo el proyecto
con las mismas características de fondo que tenía el gobierno pensado originalmente. Cambia mucho porque además de la indicación que ya hablábamos sobre la tasa de impuesto a las grandes empresas de 22%, se modifica el crédito a la tributario de las empresas, que quedaría focalizado solo en un sector de la economía, lo que tiene que ver con la economía digital. El costo entonces de esa medida disminuye ostensiblemente. Y por otra parte se elimina también esto vinculado al artículo 8, que tenía que ver con la propiedad intelectual en el uso de las plataformas y modelos de inteligencia artificial. Pero con esos cambios, Rodrigo, ¿qué pasa con el proyecto? Yo creo que el proyecto en lo nuclear se mantiene vigente y sigue el mismo que se presentó. Digamos. La idea del proyecto eran dos. Primero, intentar buscar los recursos para la reconstrucción tanto en el Biobío como en Valparaíso, en las regiones. Y la forma de poder obtener eso es por medio de la reactivación económica. O sea, entregar estos recursos ahora, pero al mismo tiempo asegurar que a futuro Chile va a ser un país competitivo, que va a estar creciendo, y por medio del crecimiento, por el medio de agrandar esa torta, que los ingresos del Estado puedan aumentar a futuro. Y en eso el proyecto se mantiene igual. Y para lo nuclear, de eso, lo esencial para poder lograr eso, y la reactivación económica, es fundamentalmente disminuir los impuestos. Disminuir los impuestos a las empresas, no a las personas, que eso es bastante curioso, digamos, por cómo funciona nuestro sistema impositivo, digamos. Los más ricos de Chile en sus impuestos personales van a seguir pagando lo mismo, solamente que las empresas van a pagar menos impuestos y con eso significa que van a poder o contratar más personas o reinvertir aún más para poder seguir creciendo en sus operaciones. Y esa es la parte de la reactivación. Y en lo nuclear creo yo que está terminando incluso mejor de lo que se presentó. Originalmente sabemos que la rebaja iba a ser de un 23% y hoy día estamos en un 22%. Yo creo que no hay nadie dentro del mundo de la derecha que le moleste esa rebaja, al contrario, porque al final es mucho más permanente y te permite también ir por la senda correcta de que los impuestos tienen que ser en su nivel justo. Y lo cierto es que llevábamos varias décadas subiendo los impuestos de forma sistemática y hoy día el gobierno está logrando, con parte también de la centroizquierda, romper la inercia de la subida de impuestos. Nos dimos cuenta que eso no funciona, es un mecanismo que ha llevado a Chile a la miseria y al estancamiento, y hoy día estamos rompiendo ese ciclo intentando cambiar las cosas por métodos distintos. Pero yo hago el punto, yo estoy de acuerdo con el tema de la baja impositiva, menos de la que está proponiendo el proyecto de ley, por cierto, pero tampoco la experiencia comparada nos dice de que eso asegura un agrandamiento de la torta per se. La experiencia comparada de Donald Trump, dicho sea de paso, que es como el más cercano que tenemos, no lo aseguró y ha tenido que elevar el techo de deuda permanentemente. Pero Ignacio, el caso de Estados Unidos es bastante complejo poder aplicarlo en Chile, porque Estados Unidos es una economía hiper grande, con una economía que cada vez es más protegida, y nosotros tenemos que compararnos con países que son libre comercio como nosotros, que buscan abrirse al mundo, y en eso nosotros tenemos el caso de Irlanda, tenemos el caso de Estonia, y el mismo caso de Chile durante la década de los 80, que por medio de eliminar o alivianar la carga del Estado, eso permite que el sector privado pueda impulsarse mucho más, y eso reactiva la economía, la dinamiza y permite generar empleo, generar mayor tasa tributaria, y con eso el Estado también tiene más ingresos. La configuración de Chile o el Estado en la década de los 80 nos ha llevado a situaciones como las pensiones, como la salud, como la educación, la precarización de los derechos sociales permanentes en el sistema. O sea, yo hago ahí el punto. O sea, la AFP hacen su pega, toman riqueza, pero las pensiones siguen siendo bajas. Por eso tuvimos el problema que tuvimos hasta la administración anterior. El sistema de salud configurado en la década de los 80, básicamente la preeminencia, o sea, el rol de ahí del privado básicamente deja en una situación bastante precaria a los trabajadores. Y FONASA está bastante mal estructurado. La educación en general, no nos hemos puesto de acuerdo respecto al tema, pero lo que pasó en ese periodo no fue el más exitoso, dicho sea de paso. O sea, incluso dicho sea de paso, la situación en la cual abordó el régimen en ese momento llevó a caídas de ministros de Hacienda y una situación bastante compleja para ese momento. Fue un modelo tan precario que hoy en día, con la misma constitución, con el mismo modelo económico, tenemos la PGU, tenemos un sistema de universidades con la mayoría de la matrícula en el sistema privado, que permite ampliar la cobertura, que permite que las personas puedan estudiar, que tengamos generaciones llenas de personas que son los primeros estudiantes de su familia. Pero eso cambió en democracia, no me cambió en esa... Pero con el mismo modelo de base, y eso es lo importante. Les propongo que sigamos con esta conversación al regreso, porque creo que esto también va a traer consecuencias, la forma en la que se ha negociado la mega reforma, digo, para otros temas más adelante en materia laboral. Hay otros asuntos que me gustaría conversar con Ignacio Dimas y Rodrigo Meléndez, que están con nosotros esta mañana. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM.
Ya estamos de vuelta. Ignacio Imaz y Rodrigo Meléndez están con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio y en nuestro panel Voces del Poder. Y solo para hacer una bajada de lo que significa el proyecto de la mega reforma, de cómo quedan los ánimos también entre el gobierno y la oposición, ¿qué proyectan después hacia adelante? Hagamos algo de política ficción que no es tan ficción, pero se aprueba la mega reforma el próximo miércoles con los votos que tiene el oficialismo hasta ahora. Esto avanza y queda más o menos cerrado el primer gran trabajo legislativo que tenía que hacer el gobierno, pero luego vienen otros asuntos de materia laboral, por ejemplo, que van a tensionar harto de nuevo el debate. ¿Cómo ves tú la proyección de ese escenario, Ignacio, si es que ocurre lo que pareciera que va a suceder en miércoles? Nada hace presagiar de que haya 1 o 2 votos PPD que se terminen bajando de aquí al 15. Eso puede pasar debido a todo lo voluble que está el escenario, sí. Y las presiones internas que se puedan llevar a cabo. Yo creo que en realidad el oficialismo, en el momento que está, debido a lo que pasó con Calisto o lo que está pasando con él, que no va a ser desaforado de aquí al 15, va a aprobar la reforma, la van a tratar de proyectar como una tremenda victoria, ¿cierto? Sí. Y ahí veremos qué es lo que pasa de cara al futuro, si efectivamente esto va a tener el resultado que el Ejecutivo ha dicho. En términos de reactivación. En términos de reactivación económica, de empleo, ¿cierto? Y todo ese tipo de situaciones derivadas. Es una historia que se está por contar. Y ahí yo pongo mi signo de interrogación. Rodrigo. Sí, yo creo que hay dos momentos. Uno, hay que ver, el proyecto seguramente va a llegar al Tribunal Constitucional y hay que ver cómo resulta de allí. Dado ahora que se cambia la presidenta del tribunal y eso también significa cambio el voto dirimente, tiendo a creer que más bien el gobierno va a salir victorioso del Tribunal Constitucional, no necesariamente invicto, pero sí victorioso. Y digo invicto no porque crea que el proyecto es inconstitucional, sino porque sabemos que también el tribunal siempre, y no lo digo de ahora, ha operado con mayorías políticas y por lo tanto hay que ver cómo se van configurando. Y un segundo espacio, luego de que ya entre la ley en vigencia y en forma, yo creo que nosotros vamos a ver un gobierno más desplegado. ¿Por qué? Porque ahora la gran cantidad de esfuerzos del gobierno están centrados precisamente en poder aprobar este proyecto. Si tú ves, ministra de Medio Ambiente, por ejemplo, algo comenta, pero más bien los esfuerzos están en rever las indicaciones sobre el medio ambiente. El subsecretario de CGGOV, José Francisco Lagos, está permanentemente hablando sobre el proyecto, intentando enseñárselo a la ciudadanía. O sea, los esfuerzos del gobierno hoy indudablemente están dentro de lo que es la aprobación de la reforma, y una vez que se pueda liberar eso, vamos a ver un gobierno que creo yo que va a estar más desplegado, con mayor sintonía con las necesidades ciudadanas. En gestión, precisamente en la gestión de seguridad, la gestión también de economía y la implementación de la reforma ante el resto de la sociedad civil. Rodrigo, Ignacio, les propongo que hablemos de otro tema. Hablemos de lo que está pasando en el oficialismo. El presidente Kast esta semana salió a tratar de ordenar a sus fuerzas en semanas que han sido bien complejas por las disputas, por los gallitos que se han producido entre republicanos y Chile Vamos, con el agregado también de lo que ha hecho Johannes Kaiser esta semana. ¿Cómo han visto el rol en particular del presidente Kast en este escenario, Ignacio? Yo vine para acá la última vez el 26 de junio. ¿Ya? Y ya llevábamos al menos una semana sobre una situación compleja en el oficialismo. Hoy día estamos a 10 de julio y continuamos hablando de este tema. Lo que quiere decir de que el presidente Kast no está ejerciendo su rol de liderazgo como tal vez debería ejercerlo, ¿cierto? Entendiendo de que debería ordenar a sus huestes, porque todos los días cuando abrimos la prensa, cuando vemos la tele, cuando escuchamos la radio, hay un diputado, un legislador, sea de cualquier lado del oficialismo, el cual trata de mostrar una diferencia con el otro. El último fue el diputado... de la región del Maule, que siempre se me olvida, Benjamín Moreno, Benjamín Moreno, quien dijo que él se sentía más cómodo con los libertarios que con Chile Vamos, o con la derecha moderada, porque Chile Vamos en rigor ya prácticamente no existe. No existe. Entonces, y el presidente es un diputado, el cual es de las filas del presidente de la República, y dice ese nivel de barbaridad, si se quiere, porque finalmente los libertarios parecen más bien en el día de hoy una persona que está, o un bloque político que está más bien con la pistola sobre la mesa, amenazando permanentemente al presidente Kast. Entonces, eso también habla de una falta de liderazgo y, por cierto, eso tiene un retorno en la falta de gobernabilidad. Dicho sea de paso, y esto también tiene un retorno ciudadano, porque la ciudadanía ve un desorden dentro del oficialismo y finalmente es como, bueno, si sus legisladores, sus actores políticos dentro del bloque no lo respetan, ¿por qué a mí me queda algún espacio para respetarlo? Rodrigo. A mí me parece que un poco lo que comentamos también la última vez, la derecha siempre ha tenido esta forma de interacción interna, más bien de
disputa, discordia, de intentar hacer los puntos, porque yo no soy exactamente la misma derecha que esa otra persona. Y eso es algo que no, se ve feo, estoy de acuerdo en eso con Ignacio, pero es la realidad, digamos. Y en este caso el presidente Kast creo que es bastante realista y no está intentando uniformar el discurso de la derecha, porque no hay un solo discurso de la derecha, no hay un proyecto político compartido entre todos los miembros de la derecha. Y eso, cuando el presidente permite este espacio de opiniones, incluso por la prensa, está un poco siendo realista y reconociendo esa diversidad que existe dentro del sector. Se transforma en un problema igual, ¿no? Se transforma en un problema eventualmente, porque lo que hemos visto es que Escuelas Protegidas se apoyó igual con todos los apoyos de la derecha. El proyecto actual de Reconstrucción Nacional, lo más probable es que se apoye también, bueno, así fue en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Con el apoyo de toda la derecha. O sea, en la medida que el gobierno sea capaz de entregar los resultados que la ciudadanía está esperando, no creo que se transforme en un problema las distintas disputas o discordias de opinión, ¿cierto? Dentro del oficialismo. O sea, pedirle a la derecha tradicional que ingrese al gobierno es más por necesidad que por gusto. Es parte de integrar a todo el espectro, pero eso no significa que no hayan discrepancias dentro de las distintas partes de la derecha. Eso a mí me hace mucho ruido, porque al final del día el candidato Kast reclamó mucho al presidente Boric. No estoy tratando de empatar la situación, el problema es que esto es un problema de la institucionalidad política que le proyecta a la ciudadanía sobre el desorden, y le reclamó una y otra vez, las almas, las dos almas, y eso lo hablamos, y lo hablé también, en muchas oportunidades. Entonces, finalmente, el presidente Kast adolece de los mismos problemas que tuvo Gabriel Boric. Yo creo que son dos temas. Uno, al menos yo nunca encontré problema en el caso de que el presidente Boric tuviera esas dos almas. Yo creo que también un sentido de realidad. Sí creo que fue un gobierno desordenado, pero por otros aspectos, no por su lógica interna, sino por la forma en que se realizaban las cosas, un poco intempestiva, y que parecía que no se hacían las cosas prolijamente. Eso es por un lado. Y por el otro lado, a mí me parece que el sistema, o más bien los incentivos de los partidos políticos para operar actualmente, las reglas del sistema electoral, fomentan la división. Y eso es un problema que sufrió el presidente Boric, y un problema que está sufriendo el presidente Kast, y va a sufrir cualquier otro presidente a futuro en la medida que nosotros no corrijamos las deficiencias en nuestro sistema electoral. Perdón, Ignacio, sí. Pero lo que hizo la ministra Steiner, según Contraloría, eso también es una falta de prolijidad por lo bajo, y estamos a 120 días de haber iniciado el gobierno. Mira, no sé si queremos entrar en el tema de Contraloría, pero a mí me parece que el dictamen de Contraloría como tal dice que eventualmente habría habido un conflicto de interés. No dice que fue, por lo tanto no podemos entrar a juzgar si es que ocurrió o no. Y por otro lado dice que tenía las atribuciones, pero que no le gustó el mérito de por qué las utilizó. Eso no es un control que debe hacer Contraloría. Ahora, para no desviarnos del foco, quería retomar las palabras también que planteó Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, que le echa más leña al fuego, digamos, ¿no? Porque cuestiona directamente el liderazgo del presidente Kast. Así lo entiendo yo, por lo menos, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué fue lo que dijo? No puede ser parte de un gobierno, recibir los beneficios de un gobierno y después ir a pegarle al gobierno todos los días, dijo el senador. A Lagos, y aquí en la parte quizás yo creo más picante en su declaración, a Lagos no le hacían esa. El presidente Kast está pecando un poquito de demasiada tranquilidad, demasiado buena persona. De alguna manera hay un cuestionamiento bien claro también a la forma en la que ejerce su liderazgo el presidente Kast. Sí, pero el presidente Lagos funcionó con un sistema político que favorecía la unión entre los dos grandes bloques, que era el binominal, tenía a la concertación unida con un proyecto político común, y esos son precisamente los elementos que no tenemos hoy día. No es un asunto de personalidad. No es un asunto de personalidad, es un problema de realidad política. Ignacio, cerramos con esto. Yo no daría la única lectura al sistema electoral, que creo que es un problema, pero también tiene que ver mucho con la capacidad de ordenar a tu gente, porque al final del día alguien tiene que mandar esto, alguien tiene que dar las explicaciones sobre lo que está pasando. Y yo en realidad difiero muchas veces del senador Sandón, pero más allá de que si el ejemplo es el pertinente o no, es impresionante de que en realidad cuando veíamos que esta nueva derecha venía a ordenar la situación, no solamente en seguridad y en economía, sino que también la falta de prolijidad o administrativa que se tuvo en la administración anterior, eso no está pasando y estamos viendo los mismos baches y los mismos hoyos de esta situación. Oye, con esto cerramos, ahora sí que sí. En 30 segundos, ¿deberían entrar el Partido Nacional Libertario, Ignacio, al gobierno? O sea, si queremos gobernabilidad, no. Ok. Ajá. Rodrigo. En la medida que sigan apoyando los proyectos del gobierno y tengan personas, o sea, está bien cómo continúan. Ahora, si realmente tienen los personajes que pueden aportar dentro de cargos de autoridad, no veo ningún problema que ingresen. Pero no que ingresen para resolver el problema del Si es solo ingresar por ingresar, yo creo que es mejor no. Rodrigo Meléndez ha estado con nosotros. Ignacio más en nuestro panel de conversación de esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Ignacio. Buen fin de semana. Gracias, Rodrigo. Buen fin de semana para los dos.
Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 3 minutos, 12 grados la temperatura a esta hora. Baja un poco respecto a lo que teníamos al comienzo del programa, que marcaba 13 grados. Los cielos se mantienen cubiertos, precipitaciones muy débiles en esta mañana, con algo más de intensidad hacia el sector cordillerano. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.